En 1834 se vio la necesidad de buscar un sitio donde recluir a los marineros que llegaban enfermos con enfermedades contagiosas y se comenzó la construcción cerca de Santander de un lazareto llamado Sanatorio Marítimo Nacional Víctor Maena, para estos marineros que llegaban al puerto con enfermedades y en mal estado, sobre todo enfermedades tropicales, para que pasaran esa cuarentena. Este lugar de aislamiento estaba en la isla de la Astilla, hoy llamada Isla Pedrosa, y era una de las islas, y es una de las islas más grandes de Cantabria, con 1.613 hectáreas a las que solo se accedía por mar, hasta que en 1966 se construyó un puente. Este sanatorio funcionó de 1869 hasta 1989, en el que se consideró que ya no era necesario, pero desde 1909 pasó a ser Sanatorio Nacional especializado en tuberculosis, en enfermedades óseas, al que acudían los enfermos de todo el norte peninsular. Hay que recordar que Santander fue una ciudad especializada en la salud, donde venía la gente a curarse de sus enfermedades con los baños de ola. Digamos, una ciudad balnearia desde 1847 hasta más o menos 1930. Poco después, curiosamente, al cerrar en 1989, estos edificios se abrieron de nuevo para atender a drogadependientes, pues se consideró que era un lugar ideal para su rehabilitación, incluso a día de hoy. Hemos oído hablar mucho de este lugar, por eso hemos decidido acercarnos a investigar entre sus entrañas para mostrárselo al público en general. Hay muchas historias que se cuentan, como la de Stephanie Anita Lauda García, que acudió junto a 6 personas para intentar comunicarse con los espíritus, una de sus muchas investigaciones. Hicimos una ouija, pero no funcionó, eso contaron. Sin embargo, antes de empezar, un compañero del grupo puso una canción en el móvil, una versión de Every Breath You Take, entonada por un coro infantil, y mientras sonaba, comenzó a oírse un tropel de gente bajando por las escaleras del edificio. Eran supuestamente los fantasmas de unos niños vestidos con ropa antigua, acompañados por una mujer que parecía una enfermera. Aquello lo vimos los 7, los que son sensitivos y los que no. Parece que sacaron muchas fotos donde aparecían esferas de energía, fantasmas, incluso un fantasma portando un gran hacha. Quizás encontremos el fantasma de las niñas pájaro, esas hermanas que en los años 60 estaban ingresadas en la última planta del sanatorio, en la picota. Estas niñas eran conocidas por las deformidades que tenían. Por ello se refugiaban de los extraños, tratando de esconder sus facciones parecidas a las de un ave.
misterio en el que vivían crearon su mito, por lo que muchos se acercaban para intentar verlas, aunque nunca se consiguió, y por ello quizás fue verdad o quizás no. Parece que sí estaban en el hospital, pero no aisladas, como se dice, sino en uno de los pabellones que hoy están en ruinas, en el número 2. Pero la leyenda está ahí. O quizás seamos testigos, como lo fue Meren Merino el 6 de enero de 1969, cuando mientras trabajaba en la casa de comidas que había cerca de la entrada de la Isla Pedrosa, vio unas luces anaranjadas por la ventana, o su hija Felicidad Fernández, que vio cómo esas luces se habían convertido en un rectángulo luminoso como una silueta, con una silueta dentro. El objeto se quedaba estático, flotando más o menos a 3 metros sobre la tierra y a 30 metros del lugar. Esta visión la compartió Felicidad con su amiga Paquita, ya que su madre, Meren, no estaba demasiado interesada en tonterías. Al final, Meren también prestó atención al fenómeno y las tres pudieron ver una figura humanoide que se mueve mecánicamente de lado a lado del artefacto luminoso hasta que de pronto se les une una segunda presencia, aparecida por la derecha. Después se incorporan de la nada otras 3, hasta sumar 5 figuras humanoides, todas ellas muy altas y espigadas, con los brazos pegados a su rígido cuerpo, pelo castaño y corto, vestidas con un ceñido mono negro. Ante la situación, deciden abrir la ventana y sus voces alertan a Antonio, camarero del local, que se incorpora al grupo y decide salir para saltar el muro que separaba la casa de comidas de la campa vacía. Ese motivo fue para salir en busca de los extraños seres o su aeronave, pero justo cuando va a trepar la tapia, como alertadas por su presencia, las 5 figuras se funden en una, en el centro del artefacto luminoso, que se comprime hasta desaparecer, con un pequeño destello luminoso, como la imagen de un televisor antiguo al apagarse. En ese momento se hace visible otro objeto, este circular, de mayor tamaño y de un color entre plateado y grisáceo, en el que no habían reparado hasta entonces, tanto como para poder albergar en su interior un extraño habitáculo luminoso. De pronto la silueta se eleva y tras emitir un nuevo resplandor, se pone en marcha a gran velocidad en dirección sur, dejando tras de sí una estela luminosa. Así terminaba el avistamiento ovni de Pontejos, caso paradigmático en su época. A lo largo de los años, ningún testigo cambió un solo ápice su versión, y casi medio siglo después, Felicidad insiste en la veracidad de sus palabras y en su descripción de un fenómeno para el que nunca supo encontrar explicación, sin aceptar tampoco las que le han intentado ofrecer para descartar el fenómeno ovni. El avistamiento, que en su momento, y pese a producirse en pleno franquismo, tuvo una gran repercusión e incluso reflejo mediático, no dejó sin embargo ningún rastro ni huella de la presencia de cualquier aeronave, seres o maquinaria en la zona. Tampoco existen más testimonios más allá de los 5 del caseto, una cifra más que respetable, pero que pierde valor al coincidir en el mismo lugar y conocerse entre sí, sin que se encontrara ningún testimonio más en todo el pueblo. Esta búsqueda de signos paranormales en este lugar tan especial es uno de nuestros trabajos de campo y hemos pensado en daros una pequeña guía de cuál es el procedimiento que nosotros realizamos en un trabajo de investigación paranormal. Una de las virtudes que debe tener el investigador de los fenómenos paranormales es la curiosidad y la voluntad de aclarar todas y cada una de las preguntas que se puedan formular en torno al fenómeno a investigar. El término paranormal se emplea cuando no se le puede encontrar una explicación aparente al fenómeno que se está investigando. Sin embargo, la premisa fundamental por la que se debe
regir todo investigador es cuestionar cada uno de los detalles de los sucesos a través de pruebas físicas tangibles y argumentos sólidos. Eso es lo que significa ser una persona escéptica. Negar el fenómeno o desacreditarlo sin aportar evidencias materiales y concluyentes significa que el investigador no es escéptico, sino todo lo contrario, es un negacionista. Porque está negando que existe el fenómeno al no poder encontrar una explicación aparente. Sobre las investigaciones de campo, estas deben efectuarse en grupos reducidos en cada sitio a investigar. Es muy importante saber trabajar en equipo, llevarse bien con todo el grupo, ser respetuosos, educados, ordenados y nunca interponer los sentimientos hacia uno de los integrantes con el trabajo que está realizando. En todo momento hay que mantener una actitud profesional, la cual implica trabajar con respeto y velando siempre porque haya armonía en el grupo. En el lugar de la investigación siempre hay que seguir un protocolo general, ya que según cada lugar, las circunstancias siempre serán distintas. Si el lugar del incidente es una propiedad privada, el de mayor rango del grupo de investigación es el que tiene que hablar con los propietarios. Lo normal es que lo acompañe otro integrante del grupo, pero nunca más de 3 personas. Es esencial ser cuidadosos para no dañar o romper algo durante la investigación, pues es muy importante preservar ante todo la integridad de la vivienda o cualquier otro sitio en la que se esté realizando las pesquisas. Si existe otro grupo de investigación ajeno al nuestro, en ese mismo lugar en el que estamos, hay que trabajar en silencio para no interferir en el trabajo que está haciendo el otro grupo. Hay que colaborar con los compañeros en todo momento y en todo lo que se pueda, y sobre todo seguir los consejos de los que cuentan con más experiencia sobre el terreno. Estos son, a grandes rasgos, las pautas que hay que seguir en el lugar que se esté visitando. Ahora vamos a explicar cómo proceder durante la investigación. Primero, y antes que nada, hay que revisar minuciosamente todo el equipo técnico que vamos a usar. Una vez comprobado que los aparatos funcionan, hay que realizar unas muestras de prueba y comprobarlas para así saber que los equipos están operativos. De este modo sabremos que nuestro equipamiento de trabajo está funcionando correctamente. Lo siguiente es determinar los valores normales de referencia que utilizaremos para cada equipo en el área. De este modo podemos identificar cualquier oscilación importante que se salga de los parámetros que consideramos como normales y de este modo recolectar evidencias físicas en el terreno. Para ello hay que recorrer el punto de interés y sus alrededores y coger unas mediciones de cada uno de cada uno de los equipos. Es muy importante reflejar estos resultados en una planilla de investigación de campo donde no solo se recopila estos valores, sino también otros datos como la hora, observaciones y además cuestiones que aporten claridad a la investigación y por supuesto a todos esos datos que se están recopilando. Toda investigación está compuesta de una parte técnica y otra psíquica. La primera es la encargada de coleccionar las evidencias físicas a través de equipos de medición y la segunda es el apoyo de una persona con una capacidad psíquica por encima de la media normal que, según su pericia, ayudará a encontrar las anomalías que nos interesan. Es por ello que es esencial que siempre vaya adelante en el recorrido y no perder tiempo en preguntarle nada cuando detecte o sugiera algo, pues la prioridad es recolectar datos. Hablando de datos, vamos a hablar sobre los principales equipos que se utilizan en cualquier investigación. El primero y el más extendido de todos es la grabadora de audio. Las grabadoras de audio pueden ser analógicas o digitales. Las analógicas son aquellas que utilizan una cinta de grabación, mientras las digitales graban el audio en un soporte como una tarjeta de memoria o un chip de memoria que está integrado dentro del aparato. Estas últimas tienen la gran ventaja de exportar fácilmente la grabación al ordenador.
Según se esté utilizando uno u otro sistema de grabación de audio, el objetivo es el mismo, es detectar y reconocer el fenómeno de voz electrónica, conocido popularmente como psicofonía. En principio, este fenómeno se le atribuye a alguna entidad probablemente inteligente y que no es material en nuestras tres dimensiones físicas, pero de algún modo parte de su realidad coexiste con la nuestra y es capaz de modular algunas ondas de sonido que sirven como portadora a una comunicación y que son detectadas y registradas en estos equipos de grabación. Es vital mantener un dispositivo de audio encendido durante toda la investigación, tratar de evitar cualquier contaminación acústica. Para ello se aconseja mantener el equipo lejos del cuerpo y apoyado en algún sitio. Si durante la investigación se produce algún ruido generado por alguno de los integrantes del equipo, hay que decirlo para que quede registrado en el grabador. De este modo, cuando se está analizando el audio, no perder tiempo identificando la fuente del ruido. Si se está utilizando un equipo como este de grabación analógica, hay que procurar utilizar una cinta virgen y que la velocidad del servomecanismo sea la normal. Para cualquier dispositivo de grabación de audio hay que hacer una apertura de la investigación. Obviamente, tras apretar el botón de grabación hay que esperar unos 10 segundos y es importante empezar a hablar diciendo el nombre del investigador, fecha, hora y lugar de dicha investigación. Al finalizar la misma hay que indicar que la investigación se ha completado, que ha finalizado y al volver indicar nuevamente el nombre del investigador, la fecha y la hora. Las cámaras de grabación es el instrumento de trabajo que más evidencia física nos puede ofrecer, pues además de grabar imágenes, también registra el audio del ambiente. Permite, por supuesto, documentar la investigación y demostrar dónde, cómo y cuándo esta se efectuó. En esencia, la cámara de grabación registra cualquier evento que en el momento de investigación haya pasado inadvertido y de este modo respaldar cualquier otra evidencia. El objetivo en sí es tratar de capturar la actividad paranormal en el vídeo. Es un hecho de que las cámaras pueden registrar todo aquello que el ojo humano no puede ver. Las cámaras más aptas para estas tareas son aquellas que cuentan con una opción de visión nocturna y también las cámaras full spectrum. Detengámonos un momento para explicar en qué se apoya este argumento. El espectro visible de la luz es el espectro de la radiación electromagnética, que es visible para el ojo humano. Va desde una longitud de onda que abarca desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Además, también se le conoce con otro nombre, el espectro óptico de la luz. Estas son entonces lo que llamamos las ondas de luz visible. Cuando estamos viendo un objeto es porque este objeto está siendo iluminado por una luz visible y según el color que tenga su superficie, que es lo que determina el patrón de vibración de sus átomos, reflejará hacia nuestros ojos aquella longitud de onda correspondiente al estado de vibración de los átomos en la superficie del objeto. Es por ello que cuando vemos una rosa roja, el color verde del prado o que un coche es de color negro, es porque en ese momento estamos recibiendo diferentes longitudes de onda de la banda desde los 400 nanómetros y 700 nanómetros. Pero ¿qué pasa cuando algo tiene un patrón de vibración de sus átomos fuera de esa franja de los 400 nanómetros y 700 nanómetros? Pues simplemente no lo podemos ver, porque es invisible al ojo humano. Lo cual no significa que no, porque no lo podamos ver,
es tan real como nosotros mismos, solo que nosotros no tenemos conciencia de que nuestra realidad es más grande de lo que percibimos. Todas las cámaras detectan las radiaciones electromagnéticas por encima del espectro de luz visible. Lo que sucede es que se le incorpora un filtro que elimina ese espectro infrarrojo. Las cámaras de visión nocturna y las Full Spectrum emiten una luz infrarroja que no podemos ver y que se refleja en los objetos, y este reflejo son captados por la cámara de grabación, permitiendo grabar en condiciones de total oscuridad. El fenómeno paranormal son propensos a ser detectados por esa luz infrarroja. Igual de importantes son las cámaras fotográficas. En la actualidad, las cámaras de calidad superior son las digitales. El principio es muy simple. Cuando tiramos la foto nos damos cuenta que aparece algo en un sitio donde a primera vista no se veía nada. Al revisar las fotografías hay que prestar especial atención a los puntos blancos, pequeños detalles que no deberían estar ahí, rayas que cambian de orientación al comparar una foto con la anterior si se ha hecho varias del mismo entorno. También es muy importante los orbes. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que todas las cámaras son proclives a crear orbes dentro de las fotografías cuando existen en el ambiente nubes de polvo, niebla, lluvia, vapor de agua, incluso hasta la propia respiración. Para poder identificar la naturaleza de estos orbes en la fotografía es necesario registrar en el informe de investigación de campo este tipo de condiciones ambientales. El análisis de fotografías realizadas con cámaras Full Spectrum también son muy importantes para el informe de la investigación. También existen una amplia variedad de dispositivos de medición y que nos ayudará a reunir pruebas en ambientes con ciertas alteraciones que hacen que las personas tiendan a sentir cosas que no están ahí. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos son las alteraciones en el campo electromagnético, presión atmosférica, temperatura y muchas otras variables de otras fuerzas que operan en nuestro entorno y que son mesurables gracias a través de estos dispositivos. Es imperativo que cada vez que consigamos una lectura anormal con cada uno de estos diferentes dispositivos, es importante, como he dicho, sacarle una foto o grabarlo para que así podáis acreditarlo. Vamos a ver unos ejemplos de dispositivos más importantes. El medidor digital de campos electromagnéticos es uno de esos dispositivos imprescindibles en cualquier tarea de campo, ya que muchos fenómenos anómalos crean una alteración en el campo electromagnético y con este aparato es posible localizar la fuente del fenómeno. Para conseguirlo es necesario determinar los valores normales de referencias que utilizaremos para este dispositivo y a partir de este valor normal tratar de buscar los sitios donde estos valores sobrepasen los parámetros corrientes. El procedimiento es medir los cables y aparatos electromagnéticos que se utilizan en la investigación y cualquier otra fuente natural de emisión electromagnética. Los valores normales del campo electromagnético se encuentran entre los 0 y los 150 microteslas. Cualquier lectura superior puede ser una actividad paranormal. Un router Wi-Fi tiene una emisión electromagnética que oscila entre los 90 y 110 microteslas. La brújula es otro instrumento fiable para la detección de alteraciones en el campo electromagnético. Esto se debe a que la misma se ve afectada por los campos magnéticos, evidentemente. Se puede considerar que en un lugar ocurre un fenómeno paranormal cuando la aguja de la brújula se vuelve loca o gira en sentido contrario y no se consigue localizar un emisor natural o artificial de manufactura humana que provoque esta alteración del campo magnético. El barómetro es un instrumento que permite medir la variación de presión atmosférica. Al igual que el medidor digital de campos electromagnéticos, hay que tener una referencia de lectura de base. Con ella podemos comparar las sucesivas lecturas que se realicen en las investigaciones y con estos datos comprobar si existe o no alguna actividad paranormal. Si hay una variación de 25 milibares respecto a la lectura base y las condiciones climáticas son estables, se puede considerar que se está manifestando una actividad paranormal.
Los valores normales oscilan en torno a los 580 milibares a 1050 milibares. Se recomienda combinar el barómetro con otro dispositivo de detección de iones. El termómetro es otro importante dispositivo durante la investigación. Algunos fenómenos anómalos suelen extraer la energía calorífica del área y se forma lo que se conoce como punto frío. Se recomienda obtener una lectura base de la temperatura del lugar para buscar cualquier variación brusca. Por ejemplo, una lectura normal puede tener una diferencia de 5 grados más arriba o más abajo de la lectura base. Cuando existe una diferencia a partir de 10 grados y no se puede identificar qué es lo que lo produce, se está ante un fenómeno paranormal. Existen muchísimos otros instrumentos con los cuales se pueden detectar un fenómeno paranormal sin explicación aparente. Podemos citar, por ejemplo, los contadores Geiger, el láser de detección de movimiento, cámaras térmicas, medidor del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la recopilación de evidencias es una parte fundamental de la investigación. Es por ello que es muy importante hacerlo con toda la responsabilidad posible y sobre todo con mucha dedicación. Esperamos que con este pequeño tutorial sobre cómo llevar a cabo una investigación paranormal os animéis a seguir nuestros pasos y así entre todos contribuir con nuestro granito de arena en esta vuestra gran familia del mundo del misterio.